Buenos días amigos, sábado 15 de febrero del 2025, un día después del Día del Amor y la Amistad, pero igual queremos hacerles llegar sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya un cariño por todo el tiempo que nos vienen acompañando en este análisis de la semana política, en Pico a Pico. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosa, buenos días. Saludando a todos un día después de la celebración del Día del Amor y de la Amistad, pero eso no quiere decir que los otros días no va a haber amor y amistad. Hay que haber siempre algo que nos haga sonreír, contenta siempre de verte, Rosa, y de saber que nuestros seguidores también están interesados en los temas que nosotros seleccionamos para ellos. Exactamente, y el día de ayer, Día del Amor y la Amistad, ocurrió algo terrible, que la verdad es que creo que San Valentín nos ha protegido, porque a pesar de que el costo es de dos vidas que lamentablemente han costado, el puente del río Chancay, el puente Chancay, colapsó, Mónica. Colapsó, se partió en vertical, en horizontal, y la verdad es que ha quedado completamente inoperativo. Se rompió. Y un bus que estaba por pasar precisamente a esa altura, un bus de Cruz del Norte, impactó con una de las partes del puente que había colapsado, se chocó y lamentablemente murió el chofer y murió también otro ciudadano. Mónica, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu primera reacción cuando nos enfrentamos a este tipo de circunstancias? La primera reacción que yo tengo es de indignación por las respuestas que dan los responsables de esta situación. En primer lugar, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que prácticamente ha minimizado la responsabilidad de la empresa encargada del mantenimiento, señalando que esto sucede, que la caída del puente ha sucedido por las intensas lluvias. ¿Acaso no estamos en un país en donde los fenómenos naturales ya en realidad no son fenómenos, sino son situaciones que periódicamente nos suceden? Hay actualmente 18 zonas en el Perú que han sido declaradas en emergencia por las intensas lluvias. Entonces, si es como dice el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿qué se está haciendo preventivamente para que más puentes no se caigan en esas zonas en donde existe declaración de emergencia precisamente por las intensas lluvias? Correcto, Y la Mónica, has dicho algo importante. ¿Qué está haciendo el gobierno para que los responsables, y ahí hay que subrayar, quiénes son los responsables? Este puente, Mónica, pertenece a una ruta vial que está concesionada desde el año 2003. ¿A quiénes se le ha concesionado? Al consorcio Concesión Vial, integrado por las empresas Graña y Montero y JJC Contratistas Generales. ¿Lo recordamos? Sí, claro, los mismos que contrataban con Odebrecht para las carreteras interoceánicas, para obras como el gasoducto surperuano, etcétera. Esas que están totalmente manchadas de corrupción. Es más, Hernando Graña Acuña, que ha sido uno de los que suscribió esta concesión, se ha declarado responsable de graves delitos de corrupción, es colaborador eficaz. Por eso es que ha podido salvarse de los juicios y de la eventual prisión en el caso que estos procesos avancen. Ahora, ¿qué significa que le hayan dado la concesión a este consorcio, a Norvial? Acuérdense de este nombre, Norvial. ¿Qué significa? Que ellos, los concesionarios, es decir, Norvial, es decir, Graña y Montero y JJC Contratistas, se comprometen a mantener toda la vía. Solamente mantener, pintar y poner una baranda, no. También a rehabilitar. ¿Para qué? Para mantener en transitabilidad óptima toda esta ruta. ¿A cambio de qué?
a cambio de que ellos cobran 3 peajes en esa ruta. Hay un peaje en el Serpentín de Pasamayo, un peaje en la variante Pasamayo y un peaje en Paraíso, Huacho. Entonces, ¿cuánto cobran? Entre 20 y 90 soles por cada vehículo que circula. Mónica, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, enorme. ¿Para qué? Para que rehabiliten toda esa infraestructura y la mantengan operativa. Entonces, no me vengan aquí a decir que la lluvia, que el... No, no, porque en 22 años que han explotado esa concesión, lo mínimo que podrían haber hecho es mantener en condiciones óptimas ese puente. ¿Quién es responsable, hablando del otro responsable por parte del gobierno, para, para vigilar, para supervisar, para Ah, controlar que esta ruta esté bien? Ocitran. Ocitran. Correcto, Mónica, ¿qué ha hecho Citran? Se lava las manos. Ellos dicen que en noviembre, cuando supervisaron, todo estaba bien. Este defecto, que no es pues cualquier defecto. Para que el puente haya colapsado, significa que estos defectos constructivos, estas fallas, este deterioro, porque todos dicen ahora, no, tenía 81 años el puente, en noviembre no había nada, la lluvia, no señor, todos los días, esta concesionaria se mete miles y en los años son millones y millones y millones a cambio de que mantengan bien esa vía. Sino, ¿qué sentido tendría concesionar nuestras carreteras? Pues, Mónica, si ahora es el gobierno, es exactamente. decir, con tus impuestos, con los míos, van a construir otro puente, ¿para qué? ¿Para volverlo a dar en concesión? O sea, gastamos toda la Efectivamente. plata, ¿Sabes lo que Mónica. está, sabes lo que debe estar sucediendo allí, Rosa? Y por eso se requiere una atención firme del Ministerio Público, porque aquí no solamente hay Totalmente. responsables de la caída de un puente, sino son responsables de la muerte de 2 personas y de muchísimos heridos que quién sabe si sobrevivirán, porque yo he visto casos en los que los hospitales del Perú incluso dan de alta a las víctimas de accidentes de tránsito, pero terminan muriendo unos días después debido a los golpes. Aquí el Ministerio Público debe verificar, en primer lugar, si en ese mantenimiento por el cual los peruanos nos están cobrando millones de soles a través de los peajes, si ese mantenimiento se realizó en primer lugar con los profesionales y con el material necesario, porque no se trata de llegar y mirar si todo está bien, de eso no se trata la supervisión, y en esa supervisión son responsables tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como Citran, y también la Contraloría General de la República. Ellos tienen que llegar con equipos, con ingenieros, con especialistas que hacen pruebas del material utilizado, que hacen pruebas del estado de la estructura. Entonces, esa revisión, esa supervisión que han hecho, si no está mal hecha, podría ser por desconocimiento de los funcionarios encargados de la supervisión, de la fiscalización, del control, podríamos estar hablando también de un grave caso de soborno en el que los supervisores, los fiscalizadores, los reguladores Son podrían haber juegos recibido un sordos, soborno mudos. millonario quizás para que no hagan la supervisión que ha dado lugar a la muerte de estas personas y a esta gran cantidad de heridos. Mónica, y encima hay algo más delicado, que esta concesionaria Norvial quiere ampliar la concesión. Por favor, acá hay una tremenda bandera roja. Estas obras, estas concesiones, estas APPs han terminado siendo un fracaso porque estuvieron manchadas de corrupción, porque no han cumplido los fines para los cuales se supone que se concedió. Yo te doy, explota, cobra los peajes, pero tú hazte cargo de mantener la vía. Entonces, ahora yo siento que todo se va hacia el ministro de Transportes o hacia el Ministerio de Transportes. Y sí tienen la culpa por no haber supervisado, por haberse coludido para que la empresa no haga lo que tiene que hacer. Pero la solución no es construir un nuevo puente, porque tienen que hacer que la concesionaria, aplicando una póliza que tiene el contrato de concesión, se haga cargo completamente de pagar si es que hay que construir un nuevo puente. No es posible que nos vengan ahora a decir que nuevamente con nuestros impuestos, después de que los concesionarios, Graña y Montero, se han llenado los bolsillos con el costo de los peajes, tengamos que pagar aquello que ellos debieron construir. Mónica, Exactamente, Rosa.
Solamente para cerrar esta idea, y dado que hemos hablado de las concesiones, es importante también que en algún momento tratemos el problema de las concesiones en el Perú, porque precisamente antes que termine el gobierno de la señora Dina Boluarte, hay muchos concesionarios que ya se están adelantando para tener las renovaciones de las concesiones que pueden incluso haber sido mal otorgadas. Y uno de ellos es precisamente Graña y Montero, Norvial. que no solamente Graña y Montero que integra Norvial, sino que además también está ya visibilizando que se le otorgue nuevamente la concesión de los lotes 1 y 6 de Perupetro. Y de la misma manera, los actuales concesionarios de Matarani, ¿no? Del puerto de Matarani, cuyo plazo de concesión se vence en 3 años, ya están tratando de tener en el gobierno de Dina Boluarte la renovación de la concesión del Exactamente, puerto de Mónica. Matarani por Así 30 años más, cuando los igualito, concesionarios de Matarani saben que allí nos engañaron a los peruanos y que incumplieron sus obligaciones contractuales retirándose incluso uno de los consorciados, el más importante. ¿Por qué están tratando de tener en el gobierno de la señora Dina Boluarte la renovación de la concesión de Matarani por 30 años más? Eso tenemos que investigarlo también, Rosa. correcto, Mónica, porque esta de Norvial, esta tragedia que ha ocurrido, que nos muestra que no han hecho su tarea, que la concesión ha sido un fracaso y encima pretenden, así, en Norvial termina en el 2028 la concesión, en 3 años, exactamente, y pretenden 25 años más. Así que mucho ojito, que por lo menos nosotras vamos a estar atentas. Mónica, En el último tramo del gobierno de Dina Boluarte se van a dar una renovación de concesiones que van a dar lugar a que en unos años veamos cómo Dina Boluarte se volvió millonaria y muchos ministros, incluido el ministro de Transportes y Comunicaciones, y nos dirán que sus millones de soles son producto de su ahorro. seguramente. Qué duda cabe. Mónica, hablando de siempre dentro de estas cosas que nos sorprenden para mal, el congresista Alejandro Soto, expresidente del Congreso, congresista de Alianza para el Progreso, ha presentado el proyecto de ley 10.178. ¿Qué pretende este proyecto de ley, Mónica? Perdón, pero hasta me parece, no sé, cómico. Este proyecto de ley lo que pretende es modificar la Constitución, el artículo 91 de la Constitución, para agregar un impedimento. ¿Qué impedimento? Que los ciudadanos que pretendan postular al Congreso de la República, pero hayan tenido acceso a información secreta, reservada y confidencial 5 años antes de la elección, no puedan postular. O sea, uno pensaría, ¿qué? ¿Qué es lo que pretende Alejandro Soto con esto? Él dice que el conocimiento que han tenido de este acceso a la información secreta, reservada y confidencial les daría ventaja y podrían malutilizarla en la campaña. ¿Qué está hablando, Mónica? ¿Cuál es tu impresión? La primera impresión que tengo respecto al proyecto de ley que ha presentado el congresista Soto para impedir que los funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta o confidencial candidateen, sean candidatos al Congreso de la República, es el miedo que tiene el señor Alejandro Soto por lo que estos funcionarios que quieran ser candidatos o que quieran ser congresistas puedan conocer sobre él. Y lo segundo que me sorprende es que este señor Alejandro Soto, de acuerdo a lo que dice su bancada, Alianza para el Progreso, la bancada del señor Acuña, se mandó solo con su proyecto. La bancada no tiene conocimiento de este proyecto del señor Alejandro Soto, que en realidad tiene nombre propio, que es el señor Colchado, ¿no? Su bancada dice que Probablemente, no Mónica, tiene eh, conocimiento. efectivamente, acá no se trata de cerrarle el paso No, al por favor, opositor político, se compite, en política se se compite, compite así y es. se gana, Pero, y se gana en pero buena lid. exacto, pero quiero terminar esa idea, Rosa, porque de acuerdo a lo que dicen los miembros de la bancada del señor Acuña, el señor Alejandro Soto se mandó solo con su proyecto de ley que tiene nombre propio para impedir que quienes tienen acceso a información secreta o confidencial sean candidatos al Congreso de la República. Dicen que lo hizo solo sin conocimiento de su bancada, pero al revisar el proyecto de ley en la página del Congreso, se advierte que ese proyecto de ley tiene como autor principal a Alejandro Soto
pero tiene otros coautores, por lo menos 5, entre los cuales está la señora María Acuña Peralta, la hermana de César Acuña, el líder de ese partido. Entonces aquí lo que vemos es una gran mentira de los congresistas del partido del señor Acuña, quienes están tratando de hacernos creer que ellos no tienen nada que ver en la presentación de este proyecto de ley del señor Soto, que ahora se van a informar, que van a ver si es necesario, que todavía recién van a tomar conocimiento de su contenido. Nuevamente tratando de sorprendernos como si fuéramos niños, como si fuéramos personas sin capacidad de advertir cómo los corruptos realmente, Rosa, tratan de beneficiarse, eliminando las candidaturas de quienes podrían aportar positivamente en la sanción para quienes cada cierto tiempo, Rosa, nos roban utilizando los cargos más honoríficos en la nación. Yo no sé si este proyecto de ley está dirigido contra una sola persona, al parecer está dirigido contra el señor Colchado, a quien no conozco, ¿no? A quien no conozco, y que seguramente tiene ciertas reticencias también contra algunos miembros de mi partido. Pero este tipo de actividades, de actitudes, de decisiones antidemocráticas no se deben permitir para nadie. Efectivamente, Mónica, coincido contigo plenamente ahí. Y hay algo más. El señor Alejandro Soto piensa que lo está haciendo solamente contra alguien, pero en realidad le puede estar cerrando el paso a todos los congresistas ahora, porque a pesar de que ha puesto una salvedad que los únicos que están exceptuados son los congresistas miembros de la Comisión de Inteligencia y de la Comisión de Defensa, él parece que no termina de aprender de qué realmente se trata el Congreso de la República, porque cuando hay conocimiento de algún documento o acto reservado, confidencial, y lo conoce la Comisión de Inteligencia, pero debe hacerlo conocer a todo el Congreso en sesión reservada, entonces estarían exceptuados o estarían impedidos de participar todos los congresistas. ¿Quiénes más? Todos los exministros del Interior dentro de los 5 años, todos los ministros de Defensa dentro de los 5 años, el expresidente de la República, que bueno, la señora Dina creo que no necesita impedimentos, ¿quién votaría por ella? Pero además miembros de la Policía Nacional, miembros del Ministerio Público, miembros del Poder Judicial. Entonces esto realmente es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y que nos hace lamentablemente tomar tiempo valioso para discutir temas sin sentido habiendo tanto problema en nuestro país. Que el señor Alejandro Soto realmente piense que la bendición que ha tenido de representar a la nación también lo obliga a ser medianamente sensato y no distraer la atención con temas como este. Mónica, el tiempo nos está quedando cortito, así que vamos a tratar rápidamente todo este enfrentamiento que hay entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación y ahora entre la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía y el Poder Judicial. Empiezo por esto último para darte pase con el tema de la Fiscalía y el Poder Ejecutivo. Esta semana la Junta Nacional de Justicia ha admitido a trámite dos denuncias graves, dos denuncias graves. Recordemos que la JNJ solo ve denuncias graves y solo ve lo de los jueces supremos y de los fiscales supremos. ¿A quiénes va a investigar? Y eventualmente sancionar y eventualmente destituir o suspender a la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Por una denuncia que puso el ministro del Interior por haberle pedido, por haberle exhortado a que entregue la información contenida en su celular. Y fíjate, Mónica, la Junta Nacional de Justicia ha admitido esto a trámite de manera absolutamente célere y a mí particularmente, es mi opinión, me parece muy mal. Me pareció mal para Patricia Benavides, me parece peor ahora para Delia Espinosa. No es posible que la Junta Nacional de Justicia actúe de manera tan célere por casos que evidentemente no son graves. Y con esto podríamos tener afuera a Delia Espinosa. ¿Para qué tenemos nueva Junta Nacional de Justicia si no es para que haga las cosas de manera correcta? No se trata de tener el poder para perseguir al contrario ideológico, se trata de tener el poder para administrarlo bien y en favor de la población. Lo mismo, Mónica, está ocurriendo con 5 jueces supremos.
5 jueces supremos, dentro de ellos la presidenta del Poder Judicial, la doctora Janet Tello. ¿Por qué? Por una denuncia que puso un coronel al cual retiraron de la policía por actos de corrupción. Este coronel ha sustentado que lo han separado invocando una norma que ya no estaba vigente, es decir, por prevaricato. Ok, que se investigue. Y si acaso este coronel fue sancionado por los hechos y además invocando una norma que no estaba vigente, me parece correcto. El prevaricato debe ser sancionado, pero así, de manera célere, de manera inmediata, con un proceso inmediato a 5 jueces supremos y sobre todo a la presidenta del Poder Judicial, pésimo, Mónica. ¿Está dentro de las atribuciones de la Junta? Sí. ¿Es racional? No. Insisto, estuvo mal para Benavides, está mal también para Tello y para Espinosa. Mónica. Bueno, esos son los peligros de tener una Junta Nacional de Justicia politizada, Rosa, porque yo creo que cuando esa Junta Nacional de Justicia no responde a la ley, a principios constitucionales, pues no solamente nos vemos los peruanos, digamos, encadenados, condenados a cambiar cada cierto tiempo de autoridades políticas, sino también de algunas autoridades judiciales como los de la fiscal de la Nación. Yo creo que independientemente de si tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad, de si son de nuestra simpatía o no son de nuestra simpatía, lo que los peruanos esperamos es que por lo menos nuestra Junta Nacional de Justicia, nuestro Tribunal Constitucional, sean entes independientes políticamente. Mira lo peligroso que sería que en un Senado, por ejemplo, con mayoría de funcionarios o de exfuncionarios que en ese momento sean congresistas y que tengan pendientes de solución procesos por corrupción, esos mismos exfuncionarios que luego sean senadores, como senadores tengan que determinar si se queda el Contralor General de la República, ¿no? Tengan que determinar si los miembros de la Junta Nacional de Justicia son aptos o no son aptos, tengan que determinar quiénes van a ser los integrantes del Tribunal Constitucional. O sea, no podemos dejar en manos de la corrupción la decisión de quiénes van a ocupar los altos cargos en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en la Contraloría General de la República. Y para eso necesitamos precisamente que el Contralor, que el presidente de la Junta Nacional de Justicia y sus integrantes, que los integrantes del Tribunal Constitucional sean realmente personas probas. Y aunque hayan salido electos con el voto de la mayoría de esos que ahora los pueden tener entre la espada y la pared, pues conserven algo que no tiene valor y que es dignidad y que va a ser el prestigio que ellos van a mantener hasta el fin de sus días. Ojalá pudiéramos avanzar hacia ese estado de desarrollo. Y por otra parte, Rosa, solamente para terminar, qué vergonzosa la actitud de la presidenta Dina Boluarte y de su abogado, mintiendo como el peor de los delincuentes, como un delincuente de esos que atrapas con la cartera en la mano y dice que esa cartera se la encontró en el piso, cuando nos mintió a todos los peruanos diciendo que estaba esperando la invitación de la fiscal de la Nación para ir a declarar por el caso Cofre, ¿no? Y resulta que ahora se vale de leguleyadas para no ir y señala que solamente irá, a través de su abogado, dice que solamente irá a declarar ante la fiscal de la Nación, si es que la fiscal de la Nación todavía está dentro de su plazo para recabar esa manifestación y que eso lo tendrá que decidir la Junta Nacional de Justicia. Qué falta de transparencia de esa señora Dina Boluarte que a cada rato levanta sus manos diciendo que no hay sobre ella sospechas de corrupción. Yo creo que hay muchísimas Claro. sospechas de corrupción y la señora Dina Boluarte tiene que responder no solamente ante la fiscal de la Nación, sino ante todos los peruanos. Felizmente, Mónica, en este caso en concreto, el juez supremo Juan Carlos Checkley ya resolvió y ha resuelto que la señora Boluarte tiene que responder, que ese vencimiento del plazo y el pedido hecho ante el supuesto vencimiento del plazo, a lo más tendrá una sanción disciplinaria para la fiscal o el fiscal que envió supuestamente tarde la disposición de ampliación. Así que la Ojo, leguleyada esta vez ojo, no le funcionó. sí, ojo que su abogado, Juan Carlos Portugal, anteayer ha señalado que van a apelar la decisión del juez Checkley, ¿no? Están en su derecho.
Exacto. Veremos qué resuelve Será la la Corte Suprema. Suprema, perdón, no la Junta, creo que dije la Junta, será la Corte Suprema la que decida. O sea, sigue valiéndose de las leguleyadas, Rosa, para no rendir cuentas a los peruanos y a la fiscal de la Nación. Y mientras Mientras tanto, están de a acusar todos. a la Fiscalía de la Nación de caviar, como estábamos conversando antes del programa, como que han magnificado la palabra caviar los corruptos para que cada vez que alguien los investiga, los señalen de caviar y no Sí, rinda cuentas ante esa autoridad y ante los peruanos. realmente tenemos que combatir esas estigmatizaciones y la etiqueta. Mónica, nos ha quedado cortísimo el tiempo hoy día, nos hemos pasado unos minutitos, así que esperamos que nuestra productora nos entienda, los temas están interesantes. Siempre agradecemos a la coordinadora republicana por la producción de este programa y a quienes lo difunden. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo sábado. Chao. Diviértanse los que van a ver a Shakira. Bailen, chao. Chao. Listo, Moni.